Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. Y voy a leer desde el versículo 3 hasta el 7. Segunda de Timoteo 2, 3 a 7. Dice así: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Pues a lo largo de este pequeño tiempo que hemos estado analizando un poco la segunda carta de Timoteo, y en el año pasado que estuvimos prácticamente todo el año estudiando la primera carta de Timoteo, hemos notado a un hombre joven, débil, pero muy entregado a la causa. Hemos percibido a un apóstol determinado en instruir a aquel que considera su hijo y que además considera que necesita ser ministrado por él, por su pastor, el apóstol Pablo, y que debe de ser también dirigido en este ministerio que él tiene en una iglesia muy complicada, muy compleja, como es la de Éfeso, en este camino ministerial que Timoteo va a empezar. Hemos insistido, hemos hablado acerca de las características de este pastor joven, Timoteo, que tiene esto, ¿verdad? Que es joven, de tal manera que Pablo le va a tener que decir: nadie tenga en poco tu juventud. Una persona que seguramente por el trajín, el trabajo, el estrés que le resulta el trabajo con la iglesia, le daban dolores estomacales fuertes, tenía algunos malestares por ahí, tanto que el apóstol tiene que recomendarle algunas cosas. Y además está iniciando la obra en una iglesia en donde por lo menos de manera registrada por primera vez encontramos una sistematización, un orden en cuanto a las características del liderazgo, de las personas que van a tener liderazgo dentro de la iglesia. Allá en el capítulo 3 de Primera de Timoteo encontramos pues estas características que Pablo le dice a Timoteo que debe de tener todo aquel que anhela obispado y todo aquel que va a ser también nombrado como diácono. Menuda tarea que tiene Timoteo, un gran esfuerzo que Timoteo tiene que poner en su trabajo ministerial, y el apóstol tiene que instruir a Timoteo. Y es débil, tanto que le tiene que decir, como lo veíamos la semana pasada, esfuérzate, cobra ánimo, vamos, ¿no? Decíamos la semana pasada, no es un échale ganas, ¿verdad? Échale ganas. Es más de nosotros, ¿verdad? Y es un poquito más políticamente correcto, ¿no? Échale ganas, no voy a hacer nada por ti, pero tú échale ganas. Aquí está diciendo el apóstol a Timoteo: esfuérzate, no en tu propia fuerza, no en tus propias capacidades, no en tu propia inteligencia, esfuérzate en la gracia, decíamos, que es en Cristo Jesús. Y le vuelve a decir, ¿verdad?, estos encargos que vienen de Cristo a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a los líderes y los líderes a otros. Este es el círculo virtuoso de la comunicación, de la transmisión del evangelio, de la sana doctrina. Es de Pablo, de Cristo a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a los líderes, y los líderes que deben de ser idóneos a otros, y esos otros a otros, y así se va comunicando el evangelio. Tiene que esforzarse en esto. En medio de todo este esfuerzo, en medio de todo el trabajo que Timoteo tiene con esta iglesia, que ya hemos insistido, no es una iglesia fácil, la de Éfeso, en todo este trabajo que él tiene, no le va a resultar fácil. Va a tener tropiezos, va a tener de repente algunas circunstancias, situaciones que van a hacerle trastabillar. Por eso tanto énfasis en esforzarse, en saber que el Señor está con él. Entonces le dice, y va a hablarle el apóstol Pablo a Timoteo, le va a escribir estas ideas que son importantes, y que me puedo imaginar al apóstol pensando, ¿cómo le transmito estas ideas a Timoteo? Y entonces él va a escoger tres metáforas del tiempo
de aquel tiempo que seguramente Timoteo va a entender. Pero le dice, antes de presentarle las metáforas o estas ideas, le dice a Timoteo, tú pues, en el versículo número 3, tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Le está diciendo, sufre penalidades. No le dijo, cuando vengan penalidades, ¿no? Le dice, sufre penalidades. Los comentaristas más serios de esta carta a Timoteo, comentaristas verdaderamente muy serios, dentro de ellos Juan Calvino, que tiene un comentario maravilloso de estas dos cartas, primera y segunda de Timoteo, sugieren, ¿verdad?, que es parte de la ecuación, es parte de lo que debe de suceder. Cualquier persona que ministra en el Evangelio, cualquier persona que se dedica a alguna labor ministerial, debe de saber que un ingrediente indispensable que no puede ser quitado de la ecuación son las penalidades. Es decir, debe de ser parte de lo que debe de saber cualquier persona que tiene un trabajo ministerial. Va a haber penalidades. La palabra del Señor en esta expresión de las penalidades, ¿no?, engloba una gran cantidad de circunstancias adversas en todos los sentidos, que van a ir en contra de él, en contra de su propio ministerio, incluso que le van a hacer dudar si verdaderamente es a lo que el Señor le está verdaderamente llamando para servir. Es decir, que en medio de esta palabra está todas aquellas circunstancias, todas aquellas cosas que van a hacer temblar a Timoteo, que le van a hacer dudar de su ministerio, que lo van a debilitar, que lo van a enfermar, que lo van a hacer quizá en algún momento dado sufrir y quizá pensar, no, esto no es para mí, esto no es algo en lo que yo deba de estar. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entonces, sufre penalidades. No le dice evítalas, no le dice hazte a un lado, corre de tus penalidades, súfrelas. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, no encontramos ningún lugar en la Biblia que nos diga que tenemos nosotros que huir de las penalidades, huir de los padecimientos, huir de todas aquellas cosas que están a nuestro alrededor y que nos son adversas. Ni un solo lugar. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, van a tener aflicción. La misma Biblia insiste, el apóstol Pedro le dice a los expatriados, van a sufrir por 10 días. No pensemos que son 10 días, estamos hablando de un tiempo interminable. Pablo a los corintios les habla de la leve tribulación momentánea, que no necesariamente es breve, sino es la temporalidad de nuestra vida. Santiago también le escribe a los expatriados y les dice que tienen que tener gozo cuando se hallen en diversas pruebas. La penalidad, el sufrimiento es parte de la ecuación. Una persona que viene a Cristo, que sirve a Cristo, que tiene un ministerio por Cristo, no debe de pensar que venir a Cristo va a resultar en alegría, ¿verdad?, y dicha permanente. Habrá momentos muy difíciles, muy complicados, muy difíciles, que como dicen los comentaristas, incluso puede llegar el momento de que se haga dudar al ministro de que este sea verdaderamente su trabajo llamado por el Señor. Le dice Pablo entonces, sufre penalidades. Pablo es experto en eso, ¿no? Leíamos hace poco en 2 de Corintios 11 cómo él narra todos los padecimientos que tiene, todo aquello por lo que pasó por el Evangelio de Cristo y por anunciar el Evangelio de Cristo. Entonces le está diciendo con toda la autoridad, hazlo. Acuérdese usted que lo que recibió el apóstol Pablo le vino de Cristo. Y si le vino de Cristo, Pablo debió haber recibido la instrucción de Cristo de que sufra penalidades también. Y Pablo tenía como ejemplo a Cristo. Y si hay alguien en la tierra que sufrió penalidades, que padeció injustamente, no es ninguno de nosotros, ni Timoteo ni Pablo, ese fue Cristo. Si alguien verdaderamente padeció injustamente, sin culpa, fue Cristo. Después de él, todos, por supuesto, por nuestro pecado, merecemos, hasta la muerte. Así que Pablo le transmite a Timoteo esto y le dice, sufre
penalidades. Y como para que Timoteo lo tenga claro, o para que le acerque un conocimiento más de su tiempo, un poquito más ejemplificado, entonces le presenta tres metáforas, le presenta tres ideas. La de un soldado, le presenta también la de un atleta y también la de un labrador. Sí, sufre penalidades. ¿Como quién? ¿Como qué? Bueno, pues como el soldado, como el atleta y como el labrador. Esta no es la primera vez que el apóstol Pablo toma como idea para enseñar una verdad profunda una de estas metáforas. De hecho, el apóstol Pablo está registrado en el Nuevo Testamento que la metáfora del soldado y específicamente la del atleta es muy recurrida por él. Él constantemente habla acerca de esta metáfora del atleta, no solamente para este punto en particular, sino para otros. En diferentes lados de la literatura paulina, encontramos al apóstol Pablo diciendo que corra como atleta, que se estire para ver si logra hacer aquello por lo que ha sido llamado. Es decir, que hay una gran cantidad de ideas que tienen que ver con el atleta, muchas. También con el labrador, aunque el Señor Jesucristo utilizó más esta metáfora, y por supuesto también la del soldado. Pero aquí utiliza estas tres metáforas. Una cosa que es muy importante para fines de estudiar esta porción que es muy linda, no debemos de poner demasiada atención o demasiado énfasis en el soldado, el atleta y el labrador. Existe la tentación, ¿verdad?, de que nosotros podamos tener toda una predicación acerca de qué es un soldado, qué es un atleta, qué es un labrador. Eso no necesita ser explicado porque todos lo entendemos. Podemos hablar incluso de las competiciones de la época del atleta, de las batallas que libraban los soldados y de las tierras que cultivaban los labradores, pero eso es circunstancial. Eso es como perdernos un poquito en el texto. La esencia del texto no está en los personajes que están en metáfora, como el soldado, como el atleta y como el labrador, sino que el énfasis del texto está en esas penalidades y cómo debe de ser la actitud de Timoteo y a la postre de nosotros ante las adversidades, ante el trabajo ministerial. Así que no nos detendremos a pensar en las particularidades de cada uno de estas personas. Son metáforas, por supuesto, importantes que Timoteo conoce, que nosotros también, desde luego, conocemos un poco por lo que estudiamos de la palabra y porque hoy día sí hay soldados, sí hay atletas y sí hay labradores. Si no los hubiera, tendríamos que explicar a qué nos estamos refiriendo. Así que entonces vámonos una por una de estas instrucciones que el apóstol le deja a Timoteo. Y le dice al respecto del soldado: ninguno que milita, porque todos nosotros entendemos que lo que ellos hacen es militar. Y además, aquí es algo también importante. En la teología de nosotros, en la teología reformada, y muy particularmente, quizá desde Agustín, pero un poquito más formalizado y sistematizado de la elaboración de las confesiones del siglo XVII, podemos nosotros saber que la iglesia, por ejemplo, tiene una característica así. Nosotros militamos. De hecho, una de las figuras en la eclesiología moderna es que la iglesia es militante. Hemos escuchado en la teología de sistemática y en la teología dogmática que la iglesia puede ser visible, invisible, militante, triunfante. Hablamos de la triunfante y decimos es la que ya está con Cristo, gozando del Señor y que está allí con Él, ya disfrutando de la gloria eterna. Y también a la que aspiramos. Pero hablamos de la iglesia militante. Y hemos dicho que la iglesia militante es la iglesia actual. Es la iglesia de nuestros tiempos. Es la iglesia que está viva. Es la iglesia visible que vive. Es la iglesia que está ahora en esta temporalidad. El apóstol Pablo en algún momento fue de la iglesia militante, ahora es de la triunfante. Timoteo en algún momento fue de la iglesia militante, ahora está en la triunfante. Mucha de nuestra familia que ha muerto en el Señor estuvo en la iglesia militante, ahora está en la triunfante. Pero nosotros estamos en la iglesia militante. Así que la metáfora encaja bien en la iglesia de nuestros tiempos. Ninguno que milita, usted y yo, que somos de la iglesia militante, Timoteo, como primer objeto del escrito del apóstol Pablo, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice la palabra, a fin de agradar a aquel que lo tomó
por soldado. La primera cosa entonces que tenemos que notar es que como un soldado en servicio activo, quizá aún comprometido con su propia campaña, Timoteo debe realizar su tarea de todo corazón y solo para agradar a aquel que lo tiene por soldado. Mire que voy a repetir el texto porque me parece que es importante tener o percibirlo de la manera correcta. En la Nueva Traducción Viviente así lo traduce. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Timoteo había sido llamado y puestas las manos sobre él en imposición de manos para que se dedicara al trabajo ministerial, es decir, al trabajo de la milicia, del ejército de los pastores de su época. Él tenía un encargo muy particular. El Señor le había dado este encargo a través de la imposición de manos del presbiterio y Pablo lo había instruido para esto. La tarea que tenía Timoteo era trabajar, sí para la iglesia de Éfeso, pero trabajar en función del evangelio. Porque Timoteo no solamente fue puesto en Éfeso para trabajar, fue también puesto en algunos otros lugares. Incluso tenemos a Timoteo narrado por Lucas acompañando al apóstol Pablo en alguno de sus viajes misioneros en diferentes iglesias. No era una iglesia en particular, no está hablando de la iglesia en Éfeso en particular, sino en el llamamiento del trabajo ministerial en donde quiera que le llamaran. De tal manera que lo que tenía que hacer Timoteo era realizar su trabajo de todo corazón y exclusivamente para el llamado que el Señor le había dado. Nada más eso. Lo único que tenía que hacer era servir a su Señor en donde quiera que fuera requerido. Y nada más que esto. En aquel tiempo, algunos tenían trabajos bivocacionales. Por ejemplo, el apóstol Pablo sí evidentemente trabajaba para la proclamación del evangelio, pero era tejedor de tiendas también. Hay algunas personas en aquel tiempo que se dedicaban a varias cosas, pero primordialmente era el evangelio. No lo tenemos registrado, pero la tradición oral dice que el apóstol Pablo muy poco tiempo hizo esta labor porque era sostenido principalmente por la iglesia de Filipos. Y entonces él se dedicó por completo al trabajo del evangelio, en donde pues no le iba tan bien. En esto entonces le dice a Timoteo que tiene que trabajar solamente para el evangelio, solamente para su ministerio. Y le dijo, cuidado, no hagas nada para tu propio provecho, para tu propia vida, nada que no sea trabajar en aquello a lo que fuiste llamado. Lo está diciendo así, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No trabajas tú para el reino y por otro lado trabajas para tu propio provecho y tu propio beneficio. No, tienes que trabajar para agradar al que te tomó por soldado. Ese es tu trabajo y en esto hay penalidades. Hay penalidades. Con mucha tristeza yo conozco personas que empezaron a dedicarse al ministerio y después de que no pudieron tener lo que pensaban que podían tener, dijeron, mejor no, se dedicaron a otra cosa y la iglesia y el reino quedó en segundo término. Segundo plan. Pero amados hermanos, cuando una persona como Timoteo, como Pablo y como muchos pastores después de él hasta nuestros tiempos es llamado por el Señor, es llamado por aquel que nos tomó por soldado, toda la vida pasará sin dejar de militar en aquellas cosas a las que fuimos llamados. Y se sufren penalidades. Y se pasa por momentos muy difíciles. Pero dice el apóstol Pablo, y se lo anticipa Timoteo y a la distancia a todos los que sirven al Señor, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Ninguno. Si el Señor te llamó para trabajar en su obra, pase lo que pase, debe de seguir en este camino. ¿Con qué propósito? ¿El propósito es la productividad? ¿El propósito son los resultados? Hay un debate muy interesante al respecto de la evaluación de los que trabajan en el ministerio y particularmente en aquel tiempo Timoteo y muchos después. ¿Los resultados son importantes?
¿Los resultados cuantificados en recursos económicos o en personas es lo que se busca? Lo que una persona que trabaja para el evangelio tiene que buscar son esos resultados cuantificables que puedan ser tomados en la mano y ser contados. ¿Este es justamente lo que tiene que buscar una persona que milita en el ejército de Cristo? No, no, ciertamente que no. El Señor ha pedido fidelidad, los resultados son de Él. Pero lo que el Señor pide, y aquí está claro en esta porción de la palabra, es que Pablo le está diciendo a Timoteo que el propósito por el cual no debe de involucrarse en los negocios de la vida no es un asunto de productividad. Esa es una idea muy contemporánea. Lo que él quiere es que él trabaje con un solo propósito: agradar al Señor, agradar a su Señor. Porque está diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El trabajo de Timoteo no era presentar resultados. El trabajo de Timoteo no era traer números. El trabajo de Timoteo tenía que ver con agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si un ministro del evangelio trabaja para agradar al Señor, los resultados son espiritualmente inimaginables, aunque no sean cuantificables. Y le está diciendo, vas a sufrir penalidades por esto. Vas a sufrir. Hace poco escuché el testimonio de un pastor bautista que lo pusieron a trabajar en su denominación, lo pusieron a trabajar en una iglesia pequeña y se fue, muy fiel, buen trabajador, un hombre entregado a la causa del Señor, un hombre que amaba o que ama al Señor, se fue a trabajar con él a esta iglesia pequeña. Por otro lado, otro pastor se fue a otra iglesia bautista. Y este otro pastor que se fue a trabajar a la iglesia bautista logró que la iglesia, a través de espectáculos, presentaciones muy visibles y un ambiente muy posmoderno, la iglesia creciera en cantidades increíbles. Una iglesia de más de 3,000 personas. Una iglesia con pantallas allá enfrente. Una iglesia con una cosa espectacular, sillas súper cómodas, alfombrado con luces de colores y todo esto, creció increíblemente. Aquel otro pastor, muy fiel a la palabra, con una iglesia de menos de 200 personas. Los líderes de esa iglesia calificaron al que tenía menos gente y le dijeron, tú no funcionas. Y al que tenía mucha gente, le dieron hasta recompensas. Y la gran pregunta era, ¿se puede evaluar así el trabajo ministerial? Cuando uno es fiel y no se enreda en las cosas de la vida y busca agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no tiene resultados cuantificables? ¿Se le puede descalificar su ministerio? De ninguna manera. Porque no puede ser evaluado un ministro a partir del número de personas o del número, o la cantidad de recursos, sino en la fidelidad de la predicación del evangelio, en la fidelidad de su trabajo ministerial, en el amor hacia la gente. El apóstol le dice a Timoteo, sufre penalidades, te va a ir mal. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, dice Pablo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Agrada a tu Señor. Que tu Señor sea agradado, aunque todo alrededor, aunque todo a tu alrededor diga que estás equivocado. Sufre penalidades, le dice Pablo a Timoteo. Pero la segunda metáfora suma. La segunda metáfora suma. Ciertamente hay que sufrir penalidades, ciertamente hay que agradar a aquel que lo tomó por soldado, pero por otro lado es muy importante, tienes que obedecer las reglas. Pablo le dice a Timoteo, sigue las reglas. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 5 traduce, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. En la versión Reina Valera 60, que es nuestra versión oficial, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Insisto que no hablaremos acerca de las características del atleta, pero una cosa es cierta. Para que el atleta sea coronado, debe de seguir ciertas reglas. Y dentro de las reglas está la disciplina personal.
Levántate todos los días, corre tantos kilómetros, levanta tantos kilos, qué sé yo. Ten una vida disciplinada. Hay normas, hay reglas, hay cosas que se tienen que cumplir, que no puedes evadirlas. Ciertamente trata de agradar a aquel que te tomó por soldado, pero en segundo lugar, cumple las reglas. Y las reglas importantes que Pablo va a dejarle escritas aquí a Timoteo tienen que ver con que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que insista, que redarguya, que reprenda. Le dice que tome la palabra en primerísimo lugar y tiene que luchar contra aquellos falsos pastores y falsos maestros que estaban acercándose para robar al rebaño. Tiene que ser valiente. Hay reglas que se tienen que cumplir, reglas que no son reglas humanas, reglas que están escritas en la santa palabra de el Señor. Claro que está implícito la recompensa, porque dice el apóstol, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, pero sí es coronado si lucha siguiendo las reglas, si lucha legítimamente. Más adelante en el capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo va a decir: por lo demás, dice él, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia. Todos los que militan en el Evangelio, todos los que trabajan para el Señor, buscamos una corona. Ustedes y yo buscamos ser coronados, buscamos ser recompensados. Y al final del tiempo, como Pablo, vamos a recibir la corona de justicia. Pero tenemos que seguir las reglas. Y las reglas están escritas en su palabra. Las reglas tienen que ver con la proclamación de un evangelio con toda seriedad, con todo celo. Amados hermanos, en este púlpito debe de predicarse solamente el evangelio, solamente la palabra. Esta es una regla indiscutible, incuestionable, no negociable. Pero la predicación del evangelio puro puede traer penalidades. Sufre, dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades. Así como el soldado de Jesucristo, pero lucha como atleta legítimamente, si no, puede ser que no seas coronado. Y la tercera metáfora del labrador. El labrador, dice Pablo, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor, lo cual implica que tiene que esforzarse, poner toda su energía, toda su energía. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El idioma original habla de esforzarse, de poner toda la energía. Amados hermanos, toda la energía es toda la energía. Es dedicarse en cuerpo y alma. Es entregar la vida misma al servicio de aquel que lo tomó por soldado. No puede ser diferente, no puede ser de manera contraria. Debe de trabajar arduamente con toda su energía. Hay contrastes. En el capítulo 20 y en el capítulo 24 de Proverbios se habla del perezoso. También se habla la Biblia de aquel que no trabaja, que no coma. Y también se habla de la Biblia de aquellos negligentes, falsos maestros que solamente buscan satisfacer sus propios apetitos. Pero el verdadero hombre de Dios, aquel que debe de sufrir penalidades, debe también poner toda su energía en el trabajo para el cual el Señor lo ha puesto. Toda su energía. Amados hermanos, ustedes y yo tenemos que entender que cuando el Señor nos ha llamado, tenemos que dedicar nuestro tiempo a Él. No importa si usted no es pastor o maestro o ministro. No tenemos doble vida.
Nuestra vida cristiana es dentro y fuera de la iglesia. No tenemos vida religiosa y vida secular. Eso no es así. Toda nuestra vida es religiosa. Usted ha sido llamado para el evangelio. Y su vida tiene que ser entregada ahí al Señor. En el trabajo, en la escuela, en la colonia, en la iglesia, en todos lados. En todos lados. Y no lo hace para resultar o tener dividendos, para tener resultados, sino para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Porque usted y yo somos la iglesia militante. Ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que luchar legítimamente con las reglas del evangelio. Y ustedes y yo debemos trabajar con toda nuestra energía. Sin duda, tendremos un galardón al final del tiempo. Pero todo esto, amados hermanos, para agradar a nuestro Señor. Termina el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hay que tomar en cuenta esto. El Señor nos va a dar el entendimiento de por qué nos pide semejante cosa. Pero algo es seguro, algo es seguro. Sufriremos penalidades. Y si no estamos dispuestos a eso, si no estamos dispuestos a servir al Señor sufriendo penalidades, quizá estamos en el camino equivocado. Trabajemos, amados hermanos, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Luchemos cumpliendo las reglas para ser coronados y construyamos para participar del fruto, poniendo toda nuestra energía. Que el Señor nuestro Dios nos dé entendimiento en todo esto. Oramos. Señor, grande y poderoso, tu palabra es verdad. Y a la postre, como lectores implícitos, podemos ver que a través del apóstol Pablo fue instruido Timoteo y a la distancia nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos sufrir las penalidades que vienen en el trabajo del ministerio, nosotros que militamos. Pero no para ganar algo o para tener productividad tanto como para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Señor y Dios, ayúdanos para que como atletas luchemos legítimamente, de tal manera que seamos coronados y como el labrador, poner toda nuestra energía, toda, Señor, para lograr aquello por lo cual hemos sido llamados. Cuida la iglesia y permite, Padre, que sigamos creciendo en el conocimiento de tu palabra y que en este púlpito siempre se predique tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.